A veces es conveniente analizar un poquito el cuadro de situación porque es una situación no demasiado comprendida por muchos que ha llevado a que las variables no sean, por supuesto, la de costumbre. La crisis abarca a todo el mundo. Los países mayores, los del primer mundo, han tenido emisiones de dinero fantásticas. La economía ha tenido giros en negativo que no se pensaban tener por décadas. Países como Estados Unidos, como Inglaterra, como España, como Italia y aún la misma Alemania, que tuvo también una caída en la actividad. Ni contar otros países como Bélgica. Han tenido grandes inconvenientes y en América, por supuesto, la mayoría. Algunos con crisis muy severas que además le suman la fatalidad o la imprevisión o el asesinato de personas, si usted lo quiere decir, porque equivocarse ante una pandemia significa mandar a la muerte a miles de compatriotas. La cantidad de muertes en Estados Unidos, la cantidad de muertes en Brasil, las comparaciones que se hacen con Argentina, con Uruguay, aunque sean distintos signos políticos por hoy, pero con idiosincrasias parecidas, van marcando que algunas medidas fueron acertadas, a pesar de que está el otro factor, que es el que ahora presiona, que es el factor económico, ¿no? Salen los economistas clásicos a decir que la emisión de dinero para poder solventar los gastos de la pandemia va a ocasionar una fenomenal inflación, porque está en esa teoría ya perimida de que emisión es igual a inflación, de que al aumentar los medios de pago se aumenta el precio porque crece la demanda, que no es una regla que se cumple siempre, porque cuando aumentan los medios de pago y aumenta también la producción, en este caso el equilibrio se mantiene, y además en una situación como esta donde lo que se está financiando de alguna manera la subsistencia diaria, ha caído el consumo, o sea que no hay elementos como para que el consumo, o sea la demanda, presione sobre la inflación. Sí está el fenómeno de siempre, que es la especulación, que es el deseo de ganancia exagerada de muchos sectores que han aprovechado incluso la cuarentena para sobrefacturar al Estado en episodios que han sido escandalosos, aprovechándose de la necesidad y en un momento político donde por un lado está la posibilidad de un gran acuerdo, no político por cierto, pero por lo menos operativo, que ha mostrado imágenes de tres líderes diferentes, Alberto Fernández, Larreta y Kicillof, que ahora tienen roces por esta cuestión del conurbano y la provincia, y lo que significan cada una de las provincias con sus esquemas productivos. Algunos han puesto en marcha, otros que todavía les falta una etapa para esto, pero que indudablemente introducen el otro factor, que es el factor económico, que además tiene un componente que ya venía de arrastre, que es la deuda. Los miles de millones de dólares que están pactados con base en los tribunales de Nueva York. ¿Se acuerda del juez Griesa? Bueno, ahora hay otra jueza, pero el tribunal es eso. Y está la presión para esa negociación, que es un elemento adicional que se le suma a todo esto, a pesar de los apoyos en el plano internacional para que se flexibilicen las condiciones de las deudas, cuestión en la que se han pronunciado desde el Fondo Monetario Internacional hasta el Banco Mundial, dando de alguna manera un apoyo logístico, por decirlo de alguna forma, a la Argentina en esta negociación, que ha tenido incluso respaldo de la mayor parte de la clase política del país, pero que todavía no se cierra y que genera incertidumbre y que genera especulación, y por eso está toda esta cuestión del dólar paralelo, porque están los agoreros del default de alguna manera martillando, están los que dicen que vamos a ir a una etapa como la de Celestino Rodrigo, o sea, hay de todo en la viña del Señor, lamentablemente, pero en medio de todo esto hay un país que necesita soluciones, medidas urgentes, cosas prácticas, acuerdos sobre lo más importante y madurez de la clase política, que es un elemento que la Argentina
lamentablemente escasea.